Segundo, compartir. Okay. Entonces hicimos este problemita y vimos que la expresión, la expresión matemática o de la ecuación de trabajo de frontera, subíndice B, el trabajo es igual a cero porque el cambio de volumen es igual a cero. Si observamos un gráfico y no observamos una curva o una línea que me permita medir el área abajo de esa curva, se llama curva, pero puede ser una línea también. Si no observamos eso, quiere decir que también el trabajo de frontera no está presente. Aquí no hay cambio de volumen, por eso la línea es una línea perpendicular al eje de las X, porque B1 es igual a B2. O simplemente cuando nos refieren un problema es un recipiente rígido, también sabemos que ahí no hay un trabajo de frontera. Y después resolvimos un problemita en el cual la presión es la que está constante. Si hay un área con respecto del eje de las X, esta área es el trabajo de frontera. Comentamos que si este diagrama fuera un diagrama este, hecho a proporción, a escala, bien hecho, podemos medir el área que está aquí y ese es el área resultado del problema. Serían 96.4 BTUs. Sería el método gráfico de solucionar el problema. Claro que ya tenemos la ecuación, entonces nos evitamos ir a estar calculando áreas, ¿no? Aquí es fácil porque es un cuadradito, porque la presión es constante. Pero cuando la temperatura es constante y esto es una curva porque viajamos sobre la isoterma, como está este caso. Aquí también es un proceso de trabajo. Hay trabajo presente, pero a temperatura constante. Viajamos sobre la isoterma. Esta área aquí abajo, toda esta área, es también el trabajo de frontera. Pero medirlo aquí cuando esto ya es una curva es bastante complicado. Entonces, por eso mejor usamos la ecuación, ¿sí? Entonces, finalmente, pues tenemos aquí una serie de problemitas que podemos ser uno, dos, los otros dos, por ahí se los voy a poner de tarea. Entonces, podemos resolver, eh, si los podemos resolver los cuatro, pues qué bien, ¿no? Y mientras más hagamos, pues más practicamos. Vamos a resolver este problemita. Dice 4.6. Calcule el trabajo total, dice, en kilojoule. Sabemos que es un trabajo de frontera, ¿ok? Producido por el proceso isotérmico. Chequen que es un proceso isotérmico. Cuando hicimos esto, aquí hicimos dos ejemplos para calcular el trabajo de frontera. Uno a volumen constante. Y vimos que es el más simple porque simplemente no hay trabajo de frontera. Después hicimos otro a presión constante. Y aquí observamos que sí, podemos calcular, únicamente hay que conocer los volúmenes. El problema nos debe de dar la forma de estimar el volumen, ya sea que lo calculemos o lo leamos en una tabla. Aquí lo leímos en una tabla de vapor sobrecalentado, porque conozco la presión y conozco la temperatura. Y ya simplemente hicimos la diferencia de volúmenes y nos dio 96.4. La presión es constante, la misma ecuación me lo dice, la ecuación de trabajo, P diferencial de B. Y nos faltó un ejemplo de un proceso isotérmico, en el cual también hay trabajo termodinámico, porque si cambia el volumen. Entonces, lo que permanece constante es la temperatura, que es este ejemplo precisamente que está aquí. Chequen que el diagramita es similar a este, ¿no?, que comentamos que es isotérmico. ¿Sí? Entonces, vamos a resolver un ejemplo ahora para un proceso isotérmico, que son los tres tipos de trabajo termodinámico de frontera que podemos calcular. Entonces, vamos a ver este problemita. Váyanlo copiando, por favor, hagan el diagramita, ya nos da el diagramita para no describirnos el problema, nos dio el diagramita, entonces cópienlo y ahorita lo vamos a resolver en el pizarrón.
Me duelen las piernas. De la pena. Bien, ¿ya lo copiaron? Sí, ¿verdad? Como si nos al pizarrón. Bien, nos dice el diagramita. De hecho, lo voy a poner aquí porque no lo tengo. Bla, 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 3 kilogramos de oxígeno, 600 y 200.2. 600. 3 kilogramos de oxígeno. Ok, muy bien. Entonces, y nos pide calcular el trabajo. Entonces, vamos a comenzar. Profe, Ándele. que no donde va, donde tiene el 1 va el 2 y donde tiene el 2 va el 1, creo. Es un trabajo de expansión o compresión. Así, es un trabajo de expansión. Correcto. Aquí la diferencia, perdón. Aquí la diferencia sería el símbolo, ¿no? Es el signo, ¿no? Si lo calculas de una forma o de otra. Sería un trabajo de expansión, que sabemos que es positivo, un trabajo de compresión, que sea negativo. Esa sería la diferencia que nos haría. Ok, voy a poner la flechita al revés, entonces, es un trabajo de expansión. Y sabemos también que en azul entonces esta área que está aquí, esta área es el trabajo de frontera. Ese es el trabajo de frontera que estamos calculando, el trabajo de frontera. Muy bien, vamos entonces a nuestra ecuación. Es un proceso de estado inicial, tengo presión, creo que está en kilopascales, esto está en metros cúbicos por kilogramo. Tengo el volumen, tengo el estado 2, 200, y no tengo el volumen, pero pues lo podemos conocer, ¿verdad? Entonces, nuestra ecuación nos dice que PWB va a ser igual a P diferencial de B. Esa es nuestra ecuación para calcular ese trabajo. No tenemos otra, ¿no? Sabemos que si cambia el volumen, debe de existir trabajo de frontera. Si cambia el volumen, no hay ningún problema. Nada más que esta ecuación, como está expresada, no nos es útil, porque tengo la presión como si la presión
La presión es constante y lo que cambia es el volumen. Cuando lo que es constante en nuestro problema es la temperatura. Sin embargo, es muy simple poner en función de la temperatura mi ecuación de trabajo. De hecho, vamos a deducir la fórmula y ya después ustedes la anotan para tenerla ahí guardada, ¿no? Cuando sea útil en procesos termodinámicos de temperatura constante. Sí, recuerden que estamos con gases ideales, ¿no? No tenemos otra ecuación para trabajar con gases más que los gases ideales. Sabemos que esto es, si PV es igual a RT para un gas ideal, entonces presión va a ser igual a RT entre V. Despejando presión de aquí, sustituimos y nos va a quedar entonces que W va a ser igual a RT entre V diferencial de V. ¿Sí checan lo que hicimos ahí nada más? Sustituimos lo que es la presión en gas ideal y lo puse en mi ecuación de trabajo, donde está la presión, porque la presión es igual a RT entre V, diferencial de V. Y ya me queda la ecuación de trabajo, donde ya no está la presión, por lo pronto, ya no está la presión. Lo que está es la temperatura, que es lo que es constante para nosotros. Entonces, es bueno este proceso. Resolviendo, el trabajo va a ser igual a RT integral de 1 entre B, diferencial de B, entre B1 y B2. Si para resolver expreso la diferencial, ¿no? Expreso la ecuación, porque recuerden que tenemos un diferencial de B. Pero es muy simple estimar eso. Estas son constantes. La temperatura es constante. La R es un valor fijo. Resolver 1 entre B, 1 entre X es igual al logaritmo de X. ¿Verdad? ¿Recuerden cuando llevaron cálculo por ahí? Un cálculo integral o algo así. Sabemos que la integral de 1 entre X es igual al logaritmo de X, natural de X. Entonces aquí hacemos lo mismo. Trabajo de frontera va a ser igual a RT. Desaparezco la integral porque voy a expresar la integral. Y va a ser 1 logaritmo natural de B, de B1 a B2. Al resolver desaparece el diferencial. Ya me queda el logaritmo natural de B. Y esto va a ser igual a RT, logaritmo natural de B2, menos logaritmo natural de B1. Sustituyo los límites. Ahora también hay así lo puedo dejar, no pasa nada. Pero hay una regla de los logaritmos que nos dice que esto es igual al logaritmo natural de B2 entre B1. Por lo tanto, mi trabajo de frontera va a ser igual a RT, logaritmo natural de B2 entre B1. Entonces tenemos esa ecuación, anótenla por ahí en sus formularios, y nos va a servir siempre para calcular el trabajo de frontera cuando el proceso sea isotérmico. ¿Qué necesito conocer? Los volúmenes. ¿Ok? Los volúmenes. Entonces ya tenemos nuestra ecuación. Ahora observamos nuestro problema y vemos que lo que no tenemos es el volumen 2. Sí tenemos el volumen 1. Tenemos la temperatura. Bueno, la temperatura no la tenemos tampoco. Entonces tenemos las presiones.
Mas, sin embargo, no es difícil. ¿Cómo puedo conocer yo la temperatura, que no la conozco? ¿Cómo puedo conocer la temperatura a la cual se encuentra mi proceso? ¿Quién me dice cómo lo podemos estimar o leer? Con las tablas termodinámicas no se puede. Ok, nada más, ¿qué tipo de fluido es? Es oxígeno. Y no tenemos tablas termodinámicas para oxígeno. Tenemos para refrigerante, para agua. Pero nos queda la otra opción, recuerden. Si no lo puedo leer, lo puedo calcular. ¿Con qué ecuación puedo calcular la temperatura? Con la única que conocemos, ¿cuál es? Con la del gas ideal. Con la del gas ideal. No tenemos otra. Siempre que tengamos gases, el oxígeno se comporta como un gas real, aunque sea ideal. ¿Recuerdan, verdad? Forma parte del aire. El aire se comporta como un gas real, aunque sea ideal. Quiere decir que si yo hago el cálculo con el gas ideal, no hay ningún problema. Y es la única ecuación que tenemos. Si un día nos toca una sustancia que se comporta como ideal siempre, no tenemos tablas y lo hacemos con el gas ideal, pues tendremos que ver el modo de corregir ese cálculo o con Van der Waals o con el factor Z. Pero aquí no hay ningún problema porque es oxígeno. Entonces, observamos nuestra ecuación. Esta es mi ecuación para este proceso. Entonces, necesito la temperatura y necesito el volumen 2. Entonces, vamos a primeramente la temperatura. Para la temperatura, que es constante. ¿Cómo es constante esta temperatura? Esta es la que, esa es su isoterma. Si la calculo con datos de aquí, o de aquí, o de aquí, o de aquí, con cualquier estado termodinámico, es la misma temperatura. Por lo tanto, si la calculo con los datos que conozco, que son los iniciales, es válido completamente porque es la misma temperatura en cualquier punto de la flecha. Entonces, la temperatura la puedo calcular, conozco la presión en el punto 1 y conozco el volumen en el punto 1. Con eso ya puedo calcular la temperatura. Para la temperatura con el proceso 1, no lo puedo hacer con el 2 porque no conozco el volumen. Entonces, temperatura va a ser igual a PV entre R. 1, 1. ¿Ok? Temperatura, es más, si le pongo temperatura bolita, sabemos que indica que es constante, ¿no? En cualquier punto. Presión 1, 600 kilopascales. Por el volumen 1, punto 2 metro cúbico por kilogramo. Entre la R, 8.30 ya tenemos una en kilopascales, ¿verdad? 8.30 y tantos. Ahora aquí lo tengo. 8.3144, 72 kilopascal, metro cúbico, kilomol, Entonces ahí tenemos sustituida nuestra temperatura. ¿Qué unidades vamos a tener ahí? Kilopascal se va a cancelar, metro cúbico se va a cancelar, el Kelvin es la unidad que vamos a tener de la temperatura, pero si tenemos arriba kilogramo y abajo tenemos kilomol. Sabemos bien que siempre que hacemos cálculos con los gases y empleamos la R, siempre tenemos que convertir las masas, ¿sí? Por lo tanto, puedo convertir arriba esos kilogramos a kilomoles para que se cancelen con los de abajo y ya me queden los puros Kelvin. ¿Qué gas es? Es oxígeno. ¿Cuál es el peso molecular del oxígeno? 16. Ah, 16. Ese es de un átomo de oxígeno, ¿verdad? Pero ¿qué sabemos del oxígeno? Que nunca anda solito, siempre andan unidos por su oxígeno, ¿verdad? Ah, es cierto, entonces sería 32. Recuerden, siempre estos gases son moleculares. Entonces, 32 es el valor correcto para el oxígeno molecular puro. Entonces vamos a tener 32 kilogramos por kilomol. Lo voy a poner arriba. Saben que lo puedo poner también acá abajo, ¿verdad? Pero tengo que invertirlo. Pero es completamente válido también. Entonces, cancelamos todo ahí, nos van a quedar kilogramos, nos van a quedar Kelvin. ¿Cuánto da eso?
eso? Sí, profe. Ok. Entonces ya tenemos la temperatura. Lo que nos faltaría sería el volumen. ¿Quién me dice cómo puedo calcular el volumen? ¿O cómo puedo conocer el volumen? También ya lo hicimos en varios ejemplos al inicio, ¿no? Cuando veíamos por allá la ley de los gases ideales, ¿recuerdan? Que dijimos que teníamos dos opciones de uso de la ley de los gases ideales, para un estado fijo, como ahorita que la usamos, y también para un proceso termodinámico. Se puede con la fórmula de presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Correcto, con eso podemos estimarlo. La temperatura es constante, se cancela, nos va a quedar entonces P1V1 es igual a P2V2. Entonces de ahí despejen el volumen 2, conociendo los otros tres, y díganme cuánto les da ese volumen 2. Voy a poner aquí, para el volumen 2, P1, B1, P1 es igual a P2, B2, P2. Como la temperatura es constante, se cancela y nos queda eso. Y de ahí puedo despejar B2, B1, B1 entre presión 2. ¿Sabe cuánto les da? ¿0.6? Ok. 0.6 unidades tienen. Metro cúbico sobre kilogramo. Muy bien, metro cúbico sobre kilogramo. Entonces ya tenemos nuestras dos propiedades que no conocíamos, pero ya las, y ya observen como ya conociendo los temas anteriores, pues ya podemos aplicarlos aquí en los cálculos de trabajo. Entonces, vamos a sustituir simplemente en nuestra ecuación de trabajo, ya conociendo toda la información. Acá vamos a continuar. Trabajo va a ser igual, esta es mi ecuación. La R, 8.31, 44.72 kilopascal, metro cúbico sobre kilomol Kelvin, que multiplica la temperatura, 461.8 Kelvin, y luego logaritmo natural de volumen 2, el volumen 2.6 entre volumen 1.2. Ahí no le pongo las unidades, ¿no? Uno, porque no me alcanzó el espacio. Y sabemos que son las mismas unidades, entonces se cancelan. Punto 6 entre punto 2. Sabemos que están en las unidades igual en los 2 metros cúbicos sobre kilogramo. ¿Cuánto nos da eso entonces? Este va a ser el trabajo de frontera. En este caso comentábamos, es una expansión. Nos debe dar, pues, nos va a dar negativo. A ver. Nos va a dar positivo, ¿no? Vamos a ver, punto 6 entre punto 2, logaritmo natural, correcto, por 461.8.
Nos queda, ahí como está la ecuación, nos va a quedar kilopascal metro cúbico sobre kilomol, ¿verdad? Se va a cancelar el Kelvin. Entonces tenemos que cancelar ese kilomol que está ahí. Y la única forma de quitarlo es multiplicando por la masa que conocemos. Son 3 kilogramos de oxígeno. Entonces, lo voy a poner ahí. Ahí se da 4.218. Sí, profe. Ok, 4.218 son kilopascal sobre kilomol. Se canceló Kelvin con Kelvin. Pero no hemos terminado porque esas no son unidades de energía. Trabajo es energía. Entonces, primeramente vamos a convertir estos kilomoles. Si yo multiplico por la masa, 0.3 por 3 kilogramos de oxígeno, para cancelar nos damos cuenta de que este es kilomol y este es kilogramo. Por lo tanto, tengo que volver a meter el peso molecular para convertir aquí 32 kilogramos por kilomol. Aquí sí lo voy a poner, invertir para cancelar kilogramo y cancelar kilomol. ¿Ok? Entonces, eso ya nos va a dar kilopascal por metro cúbico. Profe, Ándale. ¿se puede retroceder un poquito? Es que me perdí. Pero ¿a partir de dónde? Ahí donde empezó con la... Con el trabajo. Sí, Porque acá calculamos la temperatura y luego calculamos el sí, volumen. todo eso, sí, sí. Ya a Ahí, partir de aquí, a partir de ahí. o sea, ya tenemos la ecuación de trabajo, Ajá. bajo de frontera, voy a decir muy chiquito aquí. Y sabemos que es la R por la temperatura constante, que ya la calculamos, por el logaritmo del volumen 2 entre el volumen 1. Ya tenemos el volumen 2 y tenemos el volumen 1. Sustituimos aquí. Ese es el valor de la R por la temperatura, por el logaritmo de 0.6 entre 0.2. El volumen es 0.6 entre 0.2. Y resolvemos. Al multiplicar esto por esto y el logaritmo natural de 0.6 entre 0.2, primero sacamos ¿no? 0.6 entre 0.2 te dan igual y luego le ponen el logaritmo natural. Y les va a dar el logaritmo natural. Por 461 por 8.31. Nos da esto, 4.218. Se cancelan los Kelvin, esto, las unidades de metros cúbicos y metros cúbicos por kilogramo se cancelan. Por lo tanto, por eso puse los puros números ahí. Y nos va a dar entonces kilopascal metro cúbico sobre kilomol. Aquí está. Pero ese no es el resultado final, porque estos kilomoles no tienen que estar ahí. Pero tengo la masa. El problema, 3 kilogramos. Quiere decir que si esto es por 1, ¿cuánto es por 3? Por eso lo multiplico por 3. Para cancelar masa con masa. Pero la masa está en diferentes unidades. Kilogramos y kilomoles. Uso el peso molecular. 32 kilogramos sobre kilomol, pero lo pongo al revés. Para cancelar kilogramos y cancelar kilomoles. Recuerden que el factor de conversión lo aplico acomodándolo de forma que me permita cancelar unidades. Si lo pongo al revés, no puedo cancelar las unidades. Por eso entra así. Y ya cancelo todo, kilogramo, kilomol, me queda kilopascal por metro cúbico. Entonces, hay un factor de conversión que nos dice que 1 kilojoule es igual a kilopascal por metro cúbico. Quiere decir que siempre que tengamos kilopascal por metro cúbico, es también kilojoule. Por eso
La respuesta ya queda con la unidad de energía, kilojoule, porque el trabajo es una energía. Ya nos queda 395.4 kilojoule. ¿Ok? Ah, ok, profe, Bien, gracias. ¿qué es lo que nos pedía el problema? ¿Sí? ¿Alguien más que tenga alguna duda? Chequen cómo estamos aplicando lo que vimos en los temas anteriores, que encontrar el volumen, que encontrar la temperatura, y ahora ya lo aplicamos para el cálculo del trabajo. Y después lo vamos a aplicar para el cálculo de la energía y el trabajo termodinámico. Este es trabajo de frontera, no se nos olvide, ¿ok? Sabemos bien que si el proceso fuera al revés, como ahorita lo había puesto yo al revés, lo que pasa es que el resultado debe de ser menos 395.4 kilojoules. El mismo resultado numérico, pero en sentido inverso. Eso nos explica nada más cuando es expansión y cuando es compresión, para el concepto de trabajo. Muy bien. Entonces, y eso es lo que nos pedían, ¿no? Calcule, bla, 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 bla. Muy bien, vamos a ver este 4.8. Escríbanlo, por favor, o tomen una imagen, como sea. Dice un dispositivo de cilindro émbolo, pues ya estamos familiarizados con eso, ¿no? Es el recipiente en el cual puedo contener yo un gas, ¿no? Si no, pues no podría contenerlo en ningún lado. Pero dice que este dispositivo tiene una particularidad. Tiene unos pistillos, así se llaman pistillos. Algo que topetea ahí, son topes, de tal forma que está limitado el movimiento del émbolo. Únicamente ahí, a como está ahí, únicamente puede descender hasta que choque con los topes. No puede descender más. O sea, no puede este, ejercer más presión sobre el gas que hasta donde choque con los topes. Si después este gas se sigue enfriando, de todos modos el pistón ya no puede ejercer un trabajo de frontera sobre el fluido porque ya no se puede mover. Y checan eso, nada más es una situación ahí para poner más interesante un problemita, ¿no? Sabemos bien que si no tuviera esos topes y ese gas se enfría o ese vapor de agua se enfría, el émbolo, la tapa, se va a mover hasta que el líquido, el fluido se haga agua y va a quedar el émbolo, va a quedar flotando en el agüita ahí en el fondo del cilindro, ¿no? Sería el estado último al que pudiera llegar ese vapor, porque es un vapor. Y el pistoncito, el émbolo va a seguir bajando. Y si ese vapor se convierte en líquido, pues se va a quedar pegado en el fondo, ¿no? Recuerden que no son más que 0.3 kilogramos de agua. Lo que pasa es que el agua convertida en vapor tiene un volumen muy grande. Pero eso pasaría si ustedes llenan una jeringa de vapor de agua y la llenan hasta el tope, con vapor de agua dentro, ahí de la calentadera, ¿no? Eso lo podemos hacer también. Ponemos la calentadera y el vapor que esté saliendo de la calentadera ahí para el café, agarren la jeringa y pónganla así y luego tápenla con el émbolo, con con el émbolo de la jeringa. Y adentro va a quedar atrapado vapor de agua, ¿sí? Si ustedes agarran y meten esa jeringa al refrigerador, la jeringa se va a ir metiendo hacia adentro, porque el vapor de agua se va a empezar a hacer más pequeño, porque se va a empezar a reducir su volumen porque se está enfriando. Y vamos a observar que el émbolo sigue moviéndose, moviéndose, ¿no? ¿Hasta dónde? Hasta donde el agua se haga líquida. Hasta ahí va a llegar, hasta el fondo, pues. Eso es lo mismo que ocurriría aquí. Pero nada más que tiene esos topecitos que impiden que el émbolo se mueva más allá de eso. Eso nos da un razonamiento muy lógico aquí. El trabajo de frontera es cuando el émbolo se mueve hacia afuera o hacia adentro. Decía, ¿no? Es el vaivén del émbolo. Si se mueve hacia afuera, quiere decir que el fluido está empujando al émbolo hacia afuera.
y ese es un trabajo de frontera del fluido sobre el émbolo. Y si ese fluido se enfría, ocurre el proceso contrario. Como decíamos ahorita, no sería el mismo resultado, pero con número, con signo diferente. Ya después que se expandió todo lo que pudo y lo enfriamos, empieza entonces a meterse nuevamente el émbolo. ¿Por qué? Porque el gas se está haciendo más pequeño su volumen. Y la fuerza de gravedad y la presión atmosférica empujan al émbolo nuevamente hacia adentro. No es que el agua, el vapor de agua o el aire esté jalando al émbolo, ¿no? Decimos, si primero lo empujó, ahora lo va a jalar. No, siempre alguien tiene que hacer el trabajo, ¿no? Si se expande, lo empuja el mismo aire o el mismo vapor de agua, va a empujar al émbolo hacia afuera. Lo podemos observar si agarramos una jeringa. ¿Quién devuelve el émbolo hacia adentro? Cuando el fluido empieza a perder energía, pues la atmósfera, la presión atmosférica, que es la que está empujando por fuera, sabemos siempre, ¿no? Empuja el émbolo hacia adentro porque ya no tiene resistencia del fluido que está encerrado adentro de la jeringa. Entonces, aquí ocurriría exactamente lo mismo. Dice el problema, bla, 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 con unos topecitos ahí, ¿no? Dice, contiene inicialmente 0.3 kilogramos de vapor de agua. Y también al final, ¿no? La masa no puede cambiar. A 1 megapascal y 400 grados centígrados. Como la presión es muy alta y la temperatura es muy alta, ese gas es un gas sobrecalentado de vapor de agua. Es vapor de agua sobrecalentado. Dice, el lugar de los topes corresponde al 60% del volumen inicial. Quiere decir que cuando desciende, cuando llega a esos topes, el volumen que hay por debajo de los topes es el 60% del volumen total que había al inicio. Quiere decir que únicamente puede reducir un 40% su volumen. Y si el gas se sigue enfriando para que la presión atmosférica siga moviendo el émbolo hacia abajo, ya no va a poder la presión atmosférica porque se va a encontrar con los topes. Quiere decir que por mucho que se enfríe ese vapor de agua, hasta que se haga líquida, el émbolo va a quedar ahí topeteado, asentado en los topes. Hasta ahí va a llegar, aunque el volumen del gas se siga haciendo menos fuerte y se haga líquido. Eso es lo único que nos indica eso, de que tiene un límite el trabajo de frontera ahí. Quiere decir que después de que cuando sí va a haber trabajo de frontera, mientras esté descendiendo el émbolo, y cuando cheque, pues, se siente en los topecitos, ahí se acabó el trabajo de frontera, porque ya no se puede seguir moviendo. Es todo lo que nos indica eso. Entonces dice, se enfría el vapor de agua, determina el trabajo de compresión, es decir, el trabajo de frontera. Si el estado final es 1 megapascal y 250 grados centígrados. Nos dice, calcula el trabajo de frontera si se enfría ese vapor de agua hasta una presión de 1, lo cual me indica que la presión es constante. Lógico, tiene que ser constante la presión. Sí, recuerden que cuando se mueve el émbolo, porque cambia el volumen, la presión siempre es constante. O la temperatura, ¿ok? Y lo que cambia es la temperatura, de 400 grados centígrados a 250 grados centígrados. Aquí la pregunta es simplemente el que nos haríamos para poder responder este problema. Porque se aplica la misma ecuación, trabajo es igual a P diferencial de B. Tengo el volumen inicial, puedo estimar el volumen final o lo puedo leer en una tabla termodinámica. ¿Sí? Entonces, aquí lo interesante está en conocer el volumen 2. ¿Cuál será el volumen 2? El volumen del 60% sobre el volumen inicial, que lo puedo estimar, ¿verdad? Porque puedo conocer el volumen inicial y luego sacar el 60% y decir que hasta ahí llegó el émbolo y por lo tanto ese es el volumen final. Pero también existe otra posibilidad, que el fluido se enfríe hasta 250 grados centígrados y el volumen quede por arriba de los topes, de que no alcance a llegar a los topes. No sabemos si realmente cuando se enfría hasta 250, el émbolo va a llegar a donde están los topes o el émbolo va a quedar por arriba.
o a lo mejor queda por debajo. Y eso nos cambia el cálculo del trabajo, porque nos dice hasta dónde llegó el trabajo. Ese es el razonamiento de meter unos topecitos ahí. ¿Ok? Lo vamos a resolver la próxima clase. Váyanlo haciendo, plantéenlo, razónenlo para entender eso, pero esa es la situación. Conocer si el volumen 2 es cuando llegó sobre los topecitos, y lo puedo saber porque sería el 60% del volumen inicial, que puedo calcular porque tengo condiciones iniciales, o leer en una tabla el volumen 2 a 1 megapascal y 250 grados centígrados como vapor sobrecalentado, lo puedo ir a leer a una tabla y compararlos, ¿ya? Compararlos para ver cuál de los dos voy a utilizar, porque hay dos opciones, ¿no? Entonces, eso sería lo interesante de este problema. Este tipo de problemas empiezan a meter luego situaciones así medias de razonamiento, porque todo lo demás es igual, pues la aplicación de la fórmula, si es un proceso a presión constante, a temperatura constante, y si es a volumen constante, pues ya sabemos que no hay trabajo de frontera. Realmente siempre vamos a hacer cálculos a presión constante o temperatura constante. Entonces ya le meten así detallitos de razonamiento para hacerlos interesantes, ¿no? Porque si no, todos fueran iguales, ¿no? O sea, porque no hay más gama de problemas, ¿no? Entonces, así es. Bien, ¿no hay alguna pregunta? ¿No? No, profe. Muy bien, entonces, nos vemos el próximo, ¿qué? Chao. El próximo martes, ¿no? Próximo martes, sí. Cuídense, tengan un buen fin de semana. Cuídense con el frío, ¿no? Porque ya está haciendo frío, acuérdense. Igualmente, profe, cuídese mucho. Igual, cuídense, gracias, hasta luego. Bye, Gracias, profe. profe. Gracias, profe. Sí.